¿Qué tengo aquí? Una Biblia. Y en la Biblia hay, o es la palabra o la escritura. Es la escritura de la palabra, cierto. Pero sabemos que la palabra, el Hijo de Dios, no vino a este mundo para hacerse libro, ¿de acuerdo? Está aquí gran parte de lo que la palabra de Dios hizo. Por eso la llamamos la escritura y también, con cierto sentido, la palabra. Pero sabemos que la palabra va más allá de un libro. ¿Queda claro? Entonces, a lo que nosotros llamamos escritura es a acontecimientos, hechos, circunstancias que nos arrojan, que nos dan datos sobre lo que hizo Dios con el hombre, la historia de la salvación. Pero también, acuérdense que veíamos cómo Jesús envía a sus discípulos y le dice, vayan y, le dijo, escriban, prediquen, enseñen, bauticen. Entonces, a esa enseñanza, unos enseñaron de una manera, otros enseñaron escribiendo. Así son los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí en la universidad? Y todos son muy buenos, pero algunos de ellos escriben, otros no. Pero no por eso quiere decir que no sean buenos. También la escritura o la palabra de Dios, hay una predicación que no está escrita, que fue de manera oral. Y a eso nosotros le llamamos, ¿cómo? Ven Espíritu Santo. Ahorita va la oración, ¿verdad? La tradición, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos esto. Una cosa es la tradición, con T mayúscula, que es la predicación, y otra es la escritura. Las dos son muy importantes, por caridad, porque tienen la misma fuente, y la fuente es Dios mismo, de donde brota todo esto, todo lo que somos y todo lo que se realiza a través de los sacramentos. La óptica con la que nosotros vemos la Biblia es la óptica católica. Entonces también veíamos la semana pasada qué diferencia hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante. ¿Cuál Biblia pesa más? Qué sencillo es, ¿verdad? No porque una sea mejor, no, simplemente porque la Biblia católica, por eso es una buena justificación para no traer Biblia, es que padre, los protestantes pues pesa menos, la de nosotros pesa más. ¿Por qué pesa más nuestra Biblia? Por los 7 libros que estaban escritos en griego y que los judíos no aceptaron en su canon, digamos, en su lista, y los desecharon. En el 1540, Lutero toma el canon judío, donde no aparecen esos 7 libros, y entonces aparece la Biblia, que será la Biblia de la Reforma, o de la Biblia protestante. Lo veíamos la semana pasada, así, solamente estoy dando una pincelada de todo lo que hemos visto. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a iniciar. Les pedí de tarea que se aprendieran unos colorcitos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Excelente. Ya más o menos llevamos los colores. ¿A quién no le han entregado esto? Muy bien, entonces, Alejandra, ¿hay todavía suficientes? Nada más que hoy sí ya tiene un costo, No se crean, no es broma. Entonces, es bien importante tener este papelito porque es donde nosotros vamos a ir. El día de hoy vamos a irnos por un hilo conductor. ¿Se acuerda que les había dicho? Esto es muy sencillo, porque lo único es tomar un camino que nos va a llevar a poder entender. Estamos aquí porque queremos entender la Escritura. Para poder entenderla, tenemos que saber leer la Escritura. Por eso estamos aquí. Ese es nuestro fin. Es un taller muy sencillo, porque yo estoy seguro que después de este taller, la palabra de Dios que está presente en la Escritura va a ser parte de tu vida. Estoy seguro, y la palabra de Dios tiene el poder de transformar historias. Y tú eres una historia, entonces prepárate porque viene
Dios ya nos está trabajando a todos. Vamos a ver el color, si ustedes fijan ahí, es el color turquesa. El color turquesa, porque es el color de la Tierra vista desde el espacio. Exacto. Entonces, vamos a ver nuestro planeta desde una óptica. Nuestro hilo conductor van a ser las alianzas. La alianza es una forma, una de tantas, pero es maravillosa, una forma en la que Dios hace crecer a la familia. Es decir, la familia va creciendo poco a poco. ¿Cómo le hace Dios para que la familia crezca? Bueno, es a través de la alianza. Aprendan esta idea, porque a lo largo de estos días vamos a estar escuchando alianza. Y vamos a ver en este día un poco de geografía, un poco de los personajes, de los acontecimientos del norte de Galilea, todo lo que es la Palestina, lo que es la tierra de Canaán, es un poco de Egipto. Vamos a ver un poco de eso. Las grandes historias. ¿Quieren saber lo que sigue? Qué bien se siente cuando hay algo que... ¿Qué más sigue? Las grandes historias empiezan siempre poniéndonos en manos de Dios. Antes de iniciar este día, vamos a tomar nuestra Biblia. Los invito a ponernos de pie. Y esta historia de este día, que se integra perfectamente a nuestra escritura, vamos a iniciarla con nuestra oración. Por eso los invito a disponernos a entrar al misterio de la palabra de Dios a través de la enseñanza de la escritura. Por eso digamos juntos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Bien, vamos a tomar asiento. Vamos a iniciar en este día el azul turquesa con los primeros 11 capítulos que hay en nuestra Biblia. Entonces, lo primero que voy a hacer es, toma tu Biblia y vamos a dar una visión sobre la escritura. Toma tu Biblia y empieza a ver, a ojear, como decimos, los primeros 11 capitulitos, así rápido. Vamos a darle, solamente para que tengas ese primer contacto con la escritura. ¿Ya ven que con el iPhone no se puede hacer esto? Qué padre es cuando nuestros dedos los vamos tocando en la escritura, que está llena de un mensaje. Bien, tranquilo, nomás los primeros 11, ya sé que alguno ya va en el Levítico, Bien, ese es el primer contacto que tenemos, tocar nuestra Biblia, pero también ahora ser tocados por la Biblia. Los primeros 11 capítulos nos van a hablar de algunos personajes. Adán, Eva, Caín, Abel, Noé. Y entonces vamos a empezar a descubrir. La pregunta es, ¿realmente existió Adán, la manzana, Eva? Y entonces empezamos a darle vueltas a la cabeza y decimos, eso no corresponde. No es posible que de Adán y de Eva se haya poblado el mundo.
A menos que hayan sido mexicanos, pero no creemos, ¿eh? Pero no, es imposible. No pueden crear un mundo. Y entonces, aquí lo primero, acuérdense, habrá mucho que estudiar, pero la línea conductora de nuestra experiencia es mucho cuidado. No te quedes en las fechas, no te quedes en los personajes, solamente recuerda que estamos en un libro que es de inspiración, por lo tanto es una revelación. Dios quiere hablarnos y en ocasiones el género literario, la forma, no es como la que nosotros tenemos en nuestra estructura occidental. Estamos en un texto que es judío, cultura judía, que son 2000 años, es decir, para tocar la escritura no podemos tener un solo criterio. Cuando alguien quiere analizar la historia con los criterios de hoy en día, se le llama anacronismo. Es decir, porque no eran las mismas historias. Nosotros podemos ser muy duros con nuestros abuelos o nuestros papás si los criticamos o los juzgamos con los criterios del día de hoy. Es que ellos no tenían lo que nosotros tenemos y tenemos que irnos a 30 años y ver cómo pensaban, cómo actuaban. Y entonces vamos a descubrir que hicieron todo lo posible por salir adelante, que se equivocaron, que no. Pero entonces, para tocar la historia se necesita primero saber pensar de acuerdo a las etapas en las que se escribieron esos libros aproximadamente. ¿De acuerdo? Es una característica. La mentalidad judía, para poder acercarnos a estos primeros 11 capítulos, tenemos que tener una pregunta en nuestra mente. Y les voy a pedir que por favor graben esta pregunta. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Estas dos preguntitos. ¿Qué quiere? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué espera de nosotros? Y en eso, de ¿dónde está Dios en todo esto? La pregunta es, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Hay un poeta mexicano que dice, el lenguaje subversivo del amor. Es muy bonito este poema, no sé si lo han escuchado. Cuando la mujer le dice a su marido, o el marido le dice a la mujer, mujer, ¿qué hora es? La mujer no, lo menos que le interesa es saber qué hora es. Le está diciendo, hey, toma las cosas y vámonos. Todo el mundo cree que le está preguntando la hora, pero el lenguaje que hay entre ellos dos, subversivo, hay un lenguaje escondido que solamente ellos conocen. La mujer sabe perfectamente lo que el marido o lo que ella... Cuando él está con una chica, una secretaria o lo que sea, y llega tu mujer y le dice, qué bonito te ves allí. El marido lo primero que hace es, córrele. No le está diciendo que qué buena figura, le está diciendo, vas a ver cómo te viene en la casa ahorita que llegues, ¿eh? El lenguaje subversivo del amor. Una cosa es lo que yo estoy pronunciando y otra cosa es el sentido que hay de fondo. El lenguaje subversivo del amor solamente se da en personas que se aman, generalmente. Dios nos ama. Y si tú amas a Dios, entonces vas a entender el lenguaje subversivo, podemos llamarlo así, que hay en la Escritura. Adán, Eva, entonces vas a poder entender lo que hay de fondo. A eso vamos. ¿Vamos bien? Entonces, son de las características que invito a analizar.
Bien, vamos a ver, quiero por favor que tomen su Biblia y entonces vean el capítulo 1, el capítulo 1. Y entonces, en el capítulo 1, no me voy a detener, aunque es un taller de Biblia. Si yo empiezo a leer todos los textos, voy a ocupar más tiempo. Entonces, ¿qué les parece si ustedes en casa revisan los textos? Como quiera, es bueno tocarlos ahora, pero en casa los leen para poder aprovechar esta hora, ¿les parece? Entonces, el primer capítulo del Génesis, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, quiero aprovechar una analogía. Dios quiere construirnos una casa. Eso es lo que Dios quiere. Acuérdense que nuestro taller es en base a historia. Esto es historia, tu historia y la historia de Él que se revela. ¿Alguno de ustedes ha comprado un terreno para construir una casa? ¿Alguno de ustedes anduvo en todo Saltillo viendo terrenos y dijo, este es mi terreno? Y entonces entre los dos dijeron, aquí va a ser nuestra casa. ¿Alguno de ustedes ha vivido esa, esperemos un día poder vivir esa emoción? Cuando lo vas pagando y ahora ya está el terreno, ahora hay que preparar el terreno, hay que trazar el terreno y entonces viene la construcción de ese sueño tan anhelado que tenías. ¿Cómo es la casa? ¿Quién la diseña? Pues el que quiere vivir allí. El libro del Génesis, el primer capítulo, permítame decir, es Dios quiere construir una casa. Fíjense, estamos aquí, en esta parte. Yo después les vamos a hacer llegar esta planilla, esta presentación. Y entonces estamos en el libro primero, creación. Esta historia, la historia de la Biblia empieza, Dios quiere un terreno y lo tiene. Y te quiere construir una casa. Lo que pasa que cuando llega el terreno, fíjense los primeros, por eso vean el capítulo 1 del libro del Génesis, lo primero es, le empieza a dar forma. Eso, porque no tiene forma. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Era un caos, vacío, tinieblas cubrían la faz. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La llamó día y la llamó noche. Hubo una mañana y eso fue el día primero. Lo primero que hace es orden, día y noche. Día y noche en la Biblia significa tiempo. Antes de que Dios separara la luz de las tinieblas, no había tiempo. ¿De acuerdo? Lo primero que hace es tiempo. Segundo día, hay un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. Separó las aguas del firmamento, llamó cielo, hubo la tarde y entonces se terminó el segundo día. Después aparezca lo seco y llamó a lo seco tierra. Estoy pasando entre líneas, pero ustedes tienen ahí su texto. Son los primeros 3 días. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en los primeros 3 días? Le dio orden a esto, le dio tiempo, separó, vio el terreno y empezó a preparar el terreno. Todavía no está la casa, pero ya alcanzas a ver el terreno claramente. Después viene el cuarto día, empieza a construir la casa y cuando empieza la casa, la empieza a construir, pues está muy bonita, pero le falta algo a esta casa. Y entonces empieza a ponerle
los maravillosos adornos o detalles que toda casa debe de tener. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Dios el cuarto día? ¿Cómo empieza a llenar el espacio? Plantitas, peces, ¿qué más? El quinto día le pone estrellitas, vean qué detalle, ¿eh? Sus estrellitas, su solecito, empieza a ponerle todos los toques a la casa. Y el sexto día empieza a construir, empieza la creación. ¿Sobre qué cosa? Los animalitos. El sexto día empieza a hacer los animalitos, especies, ganado, reptiles, animales salvajes, según su especie. Y luego, el mismo día por la tarde, después de terminar con el sexto día, con los animalitos, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Crea al hombre. El mismo día que creó a los animalitos, crea al hombre. ¿Alguno de ustedes nos había puesto a pensar eso? Oye Dios, si tuviste un tiempo para un día especial para crear la tierra y el cielo, tuvieron su día. El mismo día que creó a los cochinitos, nos creó a nosotros. El mismo día que creó a todos, oye, somos seres humanos, somos los especiales. ¿Por qué no tenemos un día para nosotros? Quita esto de aquí, mándalos al quinto, a ver a dónde. Pero primero crea a los animales y luego por la tarde crea al hombre. ¿Qué sentido tiene esto? Si estamos hablando que Dios quiere una casa, y entonces en la casa vive la familia, y ahí va el primer punto que quiero darles. El hombre fue creado en la víspera del séptimo día, en la tarde del día sexto, para amanecer aquí. El 7 en la Escritura, que es el día que Dios descansó, es el día en el que se tipifica, en el que se reconoce la alianza. Siempre que se habla de alianza, se le designa con este número 7. El hombre fue creado, sí, con los seres irracionales, pero no solamente fue creado para los seres irracionales, sino fue creado a imagen y semejanza. Imagen ya somos, semejantes es nuestro trabajo de parecernos más a Dios. ¿Queda claro? O sea, no es, como dicen los americanos, un 50-50, 50 y 50. Dios nos dio la oportunidad de ser imágenes de Él, pero hay un trabajo que realizar que es semejante. Y entonces la semejanza, esta imagen de ser semejantes a Dios, nos incluye en el séptimo día. En el séptimo día estamos diseñados, estructurados para Dios, para el séptimo día. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. ¿Y qué hacen ustedes cuando descansan? ¿Duermes? ¿Ves la televisión? ¿Te vas a pasear? ¿Es lo que hizo Dios? ¿Se puso a ver el Tazón o alguna cosa ahí? ¿Se puso a ver una novela? No, descansó significa contempla. Es decir, Dios vio su obra,
Eso es contemplar, no es descansar, es ver lo que has hecho. El hombre, creado el sexto día para el séptimo día, diseñado, estructurado como Dios, está llamado a contemplar, a la contemplación. Y la contemplación es en Dios, en la Trinidad. Por eso Dios creó al hombre, para que disfrutara, pero para que contemplara. Y en la contemplación a Dios puede ver su historia y la historia de los demás. ¿Cantinflé? ¿O voy bien? ¿Vamos bien? Si empiezo a hablar alguna cosa, ustedes por favor díganme, Padre, tranquilo, Pero esto es maravilloso. Es la primera parte de nuestra historia. Vamos al libro primero del Génesis, ¿de acuerdo? Entonces Dios nos construye una casa y al construir nuestra casa nos la adorna maravillosamente. Y entonces crea al hombre para que disfrute, para que goce, pero sobre todo para contemplar a Dios. Sí, cuidado con todo esto, porque primero, después de todo, tiene que ser la contemplación, ver a Dios, diseñados para Él, vivir en la Trinidad. Dios ha depositado al hombre un intelecto, mente, una voluntad y sobre todo una capacidad de amar. Eso es lo que nos hace diferentes al ser irracional. Hay quien tiene un perrito y el perrito se acerca y el perrito, mira, este perrito me ama. No, no te ama. El perro no tiene capacidad de amar, es un perrito, pero tiene un instinto que es maravilloso. Dios, es instinto que les da a las criaturas para acercarse al hombre y vivir esa capacidad, esa relación, como si fuera un ser inteligente. Pero no, el hombre es el único capaz de amar. Y entonces el hombre tiene razón, voluntad y libertad. Se le llama el gran regalo que Dios le ha dado al hombre, es el libre albedrío. Es decir, tú puedes hacer la voluntad de Dios, la voluntad de los demás o tu propia voluntad. ¿Claro? Ese es el gran regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hasta aquí va la historia, hacer la voluntad de Dios, de otros o la propia. Y esa es la experiencia de Adán y Eva. Le dio la libertad. Vamos al capítulo, terminamos así una pincelada del capítulo primero. Acuérdense, hay mucho que hablar de Adán y Eva, pero no quisiera yo en este momento detenerme, pero quisiera solamente como parte de la historia, de la narración, es esta historia. Dios me creó una casa, y entonces aquí está la casa, y nos permitió que la disfrutemos. Pero, vamos al capítulo 2, ¿cómo sigue esta historia? Dios formó una mujer. Hay dos narraciones de la creación. ¿Han visto ustedes allí? Capítulo primero, capítulo segundo. Y dice en la narración de la creación que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tenía ya todo. Y entonces, pero algo le faltaba al hombre. Y entonces Dios tuvo la gracia de darle al hombre una mujer.
¿Qué fue lo que grita el hombre? Bueno, grita el hombre cuando ve a la mujer. Ahí está, véanlo. Cuando el hombre por primera vez